a 2000 metros bajo la superficie, donde la luz del sol jamás ha llegado, y la presión aplastaría el casco de un submarino de acero, como si fuera papel, late el cerebro más grande que ha existido en toda la historia de la vida sobre la Tierra. No pertenece a un humano, no pertenece a un elefante, pesa 9 kilos. 5 veces más que el tuyo, y sin embargo, en este preciso instante, mientras tú respiras tranquilo, ese cerebro está rodeado. En la penumbra azul, 5 sombras de blanco y negro se deslizan en silencio, cerrando el círculo. El animal que carga el órgano pensante más colosal del planeta está a punto de convertirse en comida. ¿Cómo es posible que la criatura con el cerebro más monstruoso del océano no pueda salvarse a sí misma? ¿De qué sirven 9 kilos de neuronas cuando la muerte llega en forma de manada? ¿Y qué dice esto sobre lo que la inteligencia significa, en realidad, aquí abajo, donde nadie mira? Quédate conmigo, porque lo que vas a descubrir sobre este gigante desafía todo lo que crees saber sobre la mente, el poder y quién manda de verdad en el mar profundo. El cachalote es, sin discusión, uno de los animales más extraordinarios que han existido. Un macho adulto puede medir 18 metros y pesar más de 40 toneladas, tanto como un camión con remolque completamente cargado. Casi un tercio de esa longitud es solo cabeza, un bloque cuadrado, romo, que corta el agua como la proa de un barco de guerra. Y dentro de ese cráneo descomunal descansa el récord que nadie más ha podido arrebatarle. El cerebro del cachalote alcanza los 9 kilogramos en los ejemplares más grandes, con un promedio cercano a los 7,5 kilos en los machos adultos. Para que lo dimensiones, el cerebro humano pesa alrededor de 1,4 kilos. El de este animal es una máquina biológica sin igual, la más pesada que la evolución ha construido jamás en la cabeza de un ser vivo. Y aquí aparece la primera grieta en la historia, la primera contradicción que debería inquietarte. Porque ese cerebro colosal representa apenas una fracción diminuta del cuerpo del cachalote. Menos del 0,05% de su masa total. Es enorme en kilos y minúsculo en proporción. Guarda ese dato. Volveremos a él y cambiará por completo lo que crees estar viendo. Para entender por qué este animal necesita semejante cerebro, primero tienes que seguirlo hasta donde va a trabajar. Y donde trabaja el cachalote es el infierno. Este gigante se sumerge más de 2000 metros, y en ocasiones más allá, hasta profundidades donde la temperatura roza el congelamiento y la oscuridad es absoluta, total, sin una sola partícula de luz. Contiene la respiración durante más de 1 hora. 1 sola hora en un solo aliento, mientras su corazón se ralentiza y la sangre se retira de sus extremidades para alimentar únicamente los órganos que no pueden fallar. Baja a cazar en el vacío negro, a un lugar donde los ojos no sirven absolutamente para nada. Y allí, en esa nada, persigue a uno de los seres más esquivos del planeta, el calamar gigante, y su primo aún mayor, el calamar colosal. Batallas que ningún ser humano ha presenciado se libran en esa oscuridad. Lo sabemos solo por las cicatrices. Cuerpos de cachalotes marcados con círculos perfectos, las ventosas de tentáculos monstruosos grabadas en su piel como sellos de guerras invisibles. Pero espera, porque aquí surge la pregunta obvia. Si allá abajo no hay luz, si no puede ver absolutamente nada, ¿cómo caza? ¿Cómo encuentra a una presa que se mueve en la negrura infinita? La respuesta es un arma que convierte a su cabeza gigante en algo mucho más peligroso de lo que parece. Esa cabeza cuadrada no está llena de músculo ni de hueso. Está llena, en gran parte, de un órgano único en todo el reino animal. El órgano del espermaceti, una cámara cargada de un aceite ceroso y pálido. Durante siglos, ese aceite fue precisamente lo que condenó a la especie, porque los balleneros lo perseguían por encima de todo. Alimentaba lámparas, fabricaba velas y lubricantes, y por él murieron cientos de miles de cachalotes
durante la era de la caza industrial. Pero ese mismo órgano, que casi los extinguió, es, en realidad, la clave de su poder. El cachalote lo usa para producir el sonido más fuerte generado por cualquier ser vivo sobre el planeta. Sus chasquidos de ecolocalización alcanzan los 230 decibeles. Detente a pensar en esa cifra. Un motor a reacción a plena potencia ronda los 150. Este animal emite un pulso de sonido tan brutal que, en teoría, a corta distancia, podría aturdir o incluso dañar tejido vivo. Dispara esos chasquidos hacia la oscuridad y escucha los ecos que rebotan, construyendo en su mente una imagen tridimensional del mundo negro que lo rodea. No ve a su presa, la escucha, la dibuja con sonido. Y ese cerebro de 9 kilos es, en parte, el superordenador que procesa esa avalancha de información acústica en tiempo real, a velocidades que a nosotros nos resultan inimaginables. Así que ahí lo tienes, un animal con el cerebro más grande de la Tierra, capaz de bucear al infierno, de contener la respiración 1 hora y de cazar a ciegas con un cañón de sonido. Y aún así, lo cazan. ¿Cómo? La respuesta empieza a formarse, pero todavía no es la que crees. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraña, porque la ciencia misma no se pone de acuerdo. ¿Para qué necesita el cachalote un cerebro tan descomunal? Durante mucho tiempo, la explicación más sencilla fue esta. Un cuerpo gigantesco necesita un cerebro gigantesco simplemente para gobernarse a sí mismo, para coordinar 40 toneladas de carne, para procesar la ecolocalización que le permite cazar en la oscuridad. Es una hipótesis razonable, pero hay otra idea, más profunda y más perturbadora, que gana fuerza entre muchos investigadores. Y es que ese cerebro no se construyó para cazar, se construyó para relacionarse. Los cachalotes viven en sociedades complejas, unidades familiares formadas en su mayoría por hembras y crías, grupos que permanecen unidos durante décadas, que se cuidan entre sí, que crían a los pequeños de forma comunitaria, y se comunican mediante patrones de chasquidos llamados codas, secuencias rítmicas que funcionan casi como dialectos. Distintos clanes de cachalotes, en distintas partes del océano, usan códigos distintos, lo que algunos científicos describen, con enorme prudencia, como algo parecido a culturas separadas dentro de una misma especie. Si esa hipótesis es correcta, entonces el cerebro más grande del planeta no evolucionó para matar calamares, evolucionó para hablar, para recordar, para pertenecer. Aquí quiero que participes, porque este es un debate real y sin resolver. ¿Qué crees tú? ¿Que ese cerebro monstruoso es una herramienta de caza afilada por la oscuridad? ¿O qué es el precio biológico de una vida social tan rica que se acerca peligrosamente a lo que nosotros llamamos comunidad? Déjame tu teoría en los comentarios, porque ni siquiera los expertos tienen todavía la respuesta. Y justo cuando crees que el cachalote es intocable, el rey indiscutible de su reino, entra en escena el único animal que se atreve a desafiarlo. La orca. Un depredador más pequeño que un cachalote adulto, sí, pero armado con algo que el gigante no posee de la misma manera: coordinación despiadada. Las orcas también tienen cerebros enormes, entre los mayores del planeta, y los usan de un modo escalofriantemente eficaz. No cazan solas, cazan como un ejército. Y durante décadas, la ciencia apenas sospechaba que se atrevieran con los cachalotes, porque estos ataques ocurren lejos de la costa, en mar abierto, sobre presas que pasan la mayor parte de su vida en las profundidades. Casi nunca hay testigos. Pero entonces, en octubre de 1997, ocurrió algo que quedó documentado para siempre. A unos 130 kilómetros de la costa central de California, un grupo de investigadores presenció lo impensable. Una manada de aproximadamente 35 orcas rodeó y atacó a un grupo de 9 cachalotes. Y durante 4 horas, observaron una masacre metódica desplegarse ante sus ojos.
Lo que vieron aquel día revela la verdad más cruda de esta historia. Las orcas no cargaron de frente contra los gigantes. Eso habría sido un suicidio. En cambio, ejecutaron una estrategia que los científicos describieron como herir y retirarse. Atacaban en oleadas de 4 o 5 animales, mordían, desgarraban, provocaban heridas y se apartaban antes de recibir un golpe de aquellas colas capaces de partir un hueso, una y otra vez, ola tras ola, desgastando a las presas gigantescas poco a poco, como el mar desgasta la roca. Y lo más revelador de todo, los grandes machos orca esperaron. Se mantuvieron al margen durante casi todo el enfrentamiento, dejando que las hembras hicieran el trabajo agotador. Solo al final, cuando un cachalote gravemente herido fue separado del resto del grupo, uno de esos machos cargó y ejecutó el golpe mortal en cuestión de segundos. Coordinación, paciencia, roles definidos, una brutalidad organizada que ningún cachalote, por muy grande que fuera su cerebro, pudo contrarrestar. Y aquí llegamos al corazón del misterio, porque frente a semejante ataque, ¿qué hicieron los animales con el cerebro más grande de la Tierra? Hicieron lo único que su biología les permitía. Se agruparon. Formaron una estructura defensiva que los científicos llaman la margarita o roseta. Los cachalotes se juntan con las cabezas hacia el centro y las poderosas colas apuntando hacia afuera, como los pétalos de una flor gigantesca, creando una muralla de músculo contra el enemigo. A veces invierten la formación, colocando las cabezas hacia afuera. Es un gesto profundamente conmovedor, porque su propósito principal no es salvarse a sí mismos, es proteger a las crías y a los individuos heridos, encerrándolos en el centro del círculo, escudándolos con sus propios cuerpos. Pero aquí está la tragedia. Esa defensa, tan solidaria, tan intensamente social, es también su debilidad. Los investigadores observaron que cuando las orcas lograban arrancar a un cachalote de la formación, otros abandonaban la seguridad del grupo para intentar rescatarlo, y al hacerlo, se exponían. Su lealtad, esa misma inteligencia social que quizá justifique su cerebro descomunal, los volvía vulnerables. El instinto de no abandonar a los suyos, que en su mundo social es una fortaleza, se convertía en una grieta que las orcas sabían explotar. La criatura pensante estaba siendo derrotada, en parte, por aquello que la hace tan admirable. Pero el cachalote no está indefenso del todo, y aquí la historia da un giro que casi nadie espera, porque en años recientes, frente a las costas de Australia, los observadores presenciaron algo que parece salido de la imaginación. Cuando un grupo de orcas acosó a unos cachalotes, estos respondieron con un arma tan grotesca como desconcertante. Liberaron una nube inmensa de sus propias heces, tiñendo el agua de un color rojizo y oscuro, y agitaron las colas para dispersarla, envolviendo a sus atacantes en una cortina asfixiante. Los testigos lo bautizaron como defecación defensiva, y sin embargo, ni siquiera aquí, la ciencia se atreve a afirmar con certeza qué ocurre. Una hipótesis sostiene que se trata de una táctica deliberada, una cortina de humo biológica, para confundir a los depredadores y ocultar a las crías. Otra, más cauta, propone que podría ser simplemente una respuesta involuntaria al terror extremo, la reacción de un cuerpo colapsado por el miedo. La honestidad exige decirlo claramente, no lo sabemos. Pero sea intención o pánico, funciona lo suficiente como para haber sido registrado más de una vez. El gigante, arrinconado, todavía tiene una carta que jugar, y cuando crees que ya has entendido el conflicto, la ciencia más reciente lo vuelve aún más inquietante. Durante mucho tiempo, se pensó que estos ataques de orcas contra cachalotes eran episodios rarísimos, casi accidentes, pero investigaciones recientes sugieren que probablemente hemos estado subestimando el fenómeno durante décadas, sencillamente porque ocurre en mar abierto, lejos de cualquier ojo humano. Y hay más.
Un estudio reciente que analizó una serie de encuentros frente a las costas de California y Oregón planteó una posibilidad fascinante, que ciertas orcas responsables de cazar cachalotes podrían no ser las poblaciones costeras conocidas, sino un grupo distinto, quizá una subpoblación de orcas transeúntes especializada, o incluso una población oceánica única que apenas comenzamos a comprender. Otra vez, la ciencia se detiene con prudencia. No hay una conclusión definitiva, solo hipótesis en construcción. Pero la implicación es enorme. Podría existir, ahora mismo, en las aguas abiertas del planeta, un linaje de cazadores tan especializado, tan culturalmente afinado para derribar a los gigantes de cerebro colosal, que representa una amenaza que el propio cachalote todavía está aprendiendo a enfrentar. Depredador y presa, ambos entre las mentes más grandes del océano, atrapados en una guerra evolutiva que ni siquiera nosotros terminamos de entender. Y ahora, por fin, podemos volver a esa grieta que dejamos abierta al principio, al dato que te pedí que guardaras. Porque aquí está la revelación más profunda de toda esta historia, la que lo cambia todo. El cachalote tiene el cerebro más grande de la Tierra, y aún así, lo cazan. La razón, porque en el mar, como en cualquier lugar de la naturaleza, el tamaño del cerebro no decide quién gana. Los científicos llevan décadas discutiendo esta idea, y por eso existe un concepto llamado cociente de encefalización, una forma de medir el tamaño del cerebro en relación con el cuerpo, y no en kilos absolutos. Bajo esa mirada, los 9 kilos del cachalote impresionan menos, porque pertenecen a un cuerpo de 40 toneladas. Aunque incluso esto se debate, estudios recientes sugieren que las hembras de cachalote, con cuerpos más pequeños, podrían tener un cociente mucho más alto de lo que se pensaba, y que quizá hemos juzgado a la especie entera basándonos sobre todo en los machos gigantes. La verdad incómoda es que un cerebro enorme no equivale automáticamente a la supremacía. La orca no derrota al cachalote pensando más rápido ni teniendo más neuronas. Lo derrota con otra cosa: coordinación, estrategia, roles, cultura transmitida de generación en generación, la capacidad de convertir a muchos individuos en un solo organismo de caza. La inteligencia que gana en las profundidades no es la del cerebro más pesado, es la del grupo mejor organizado. Piénsalo un momento, porque esto va mucho más allá de dos animales luchando en la oscuridad. El cachalote carga la máquina pensante más grande que la evolución ha creado, y la usa quizá no para dominar, sino para pertenecer, para hablar en dialectos, para criar en comunidad, para no abandonar jamás a los suyos, incluso cuando esa lealtad le cuesta la vida. La orca, con un cerebro también inmenso, lo emplea para tejer ejércitos, para planear, para heredar tácticas de madre a hija a lo largo de los siglos. Dos formas radicalmente distintas de ser inteligente, enfrentadas en un duelo que se libra donde nadie puede verlas. Y tal vez ahí resida la lección que más nos concierne a nosotros, los primates que se creen dueños del planeta por el tamaño de su corteza cerebral. Porque quizá la inteligencia nunca fue una cuestión de kilos ni de neuronas. Quizá siempre fue una cuestión de conexión, de con quién estás, de a quién no dejas atrás. En la más absoluta oscuridad del océano, el cerebro más grande de la historia nos susurra una verdad que preferimos ignorar, que ser el más grande jamás ha sido lo mismo que ser invencible. El cachalote seguirá descendiendo al infierno negro, aguantando la respiración durante 1 hora, cazando fantasmas con truenos de sonido. Y las orcas seguirán acechando en la superficie, esperando, coordinando, transmitiendo su conocimiento letal a la siguiente generación. Dos titanes de la mente, encerrados en una danza tan antigua como los propios océanos, la mayor parte de ella oculta para siempre a nuestros ojos. Nosotros solo alcanzamos a ver los fragmentos, una cicatriz, una nube roja en el agua, 4 horas de furia documentadas por casualidad una tarde de octubre. El resto pertenece a las profundidades,
y a ellos. Si esta inmersión en la mente del gigante te dejó mirando el mar de otra manera, déjame un me gusta para que estas historias sigan llegando a más curiosos como tú. Y dime en los comentarios, ¿de qué criatura quieres que descubramos los secretos ocultos la próxima vez? El océano está lleno de mentes que apenas empezamos a comprender, y todavía nos quedan muchas oscuridades por iluminar.